Hola raza, bienvenidos a esto que es Depresión con un Cafecito, el podcast donde hablamos sobre cosas conocidas y desconocidas sobre Neon Genesis Evangelion. Yo soy Shinji y el episodio de hoy vamos a ver un tema ya tratado antes en el podcast, pero que solo nos hemos quedado en la superficie. Si recuerdan, en el episodio 2 hablamos de lo fluctuante y escaso que era el presupuesto que tenía la serie en su tiempo de producción. Y en el episodio 8 hablamos de cómo funcionaba la economía en un mundo posapocalíptico como es el de Neon Genesis Evangelion. El tema principal en estos episodios siempre ha sido el dinero. El dinero es indispensable para nosotros. Gracias a él podemos intercambiarlo por comida, transporte, servicios. También podemos obtener inmuebles en los que podemos vivir, además de muebles para acondicionarlos a nuestro gusto. Pero el dinero no se obtiene en los árboles, solo las frutas lo hacen y están bien caras. Para conseguir dinero se necesita trabajar. Hay muchas formas de trabajo, fáciles y difíciles, legales e ilegales, pero todas te recompensan con un monto indeterminado de dinero. Solo recuerda que a pesar de los gastos que tengas y cuánto trabajes, siempre hay que ahorrar. O como comúnmente se le llama, hay que tener un guardadito. Porque todo este discurso sobre economía, si solo vinieron aquí para saber cosas sobre Evangelion. Pues porque si el estudio Gainax siquiera hubiera considerado algunas de las cosas que mencioné, no hubiera sufrido de las desgracias que los atormentaron durante y después de la producción de Evangelion. Pongámonos en situación primero, la década de los 90. Posiblemente mucha gente que escuche estos episodios apenas estaba en los pañales y otros estaban en ya saben dónde. Pero esa década en Japón venían de una racha ganadora. Era el país favorito para invertir y cómo no hacerlo. Japón era como un Disneyland futurista. Tenía mucha tecnología, pero conservando mucho sus tradiciones. Algo que siguen manteniendo y es lo que hace atractivo aún al país. El emperador Hirohito, que acababa de fallecer en 1989, estaba dando fin a la era Showa y comenzando la era Heisei. Para los fans de Godzilla, reconocerán que los nombres de las eras de los emperadores también son los nombres de las eras de las sagas de películas. Ya en la parte de la animación, Japón venía de sacar películas ahora consideradas de culto, como Akira y Náusica del Valle del Viento, y series como Los Caballeros del Zodiaco, Ranma y Medio, Supercampeones. En los videojuegos, Nintendo acaba de resurgir este género, con su famosa NES y el primer Mario Bros. Y en este punto Japón se sentía el paraíso en la tierra. Había dejado de ser considerado como el país aliado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que conquistó parte de Asia, y ahora era el país más tecnológico y avanzado del mundo hasta el momento. En ese entonces, Gainax solo era un estudio de fanáticos de anime. Lo único que alcanzaban a hacer eran promos para convenciones y contenido semi-explícito para fans. No tenían planes de crecer, solo eran unos cuartitos en un edificio, ni siquiera se creían capaces en ese momento de lograr una serie como lo es Evangelion. Una burbuja económica, como dice en Google, es un fenómeno que se produce en los mercados, en buena parte debido a la especulación, que se caracteriza por una subida anormal, incontrolada y prolongada del precio de un activo o un producto. Ejemplo de esto hay muchos, como los actuales famosos tokens no fungibles o NFTs. Japón también tuvo la suya. A pesar de ser un país con una gran economía, diversos factores provocaron la creación de varias burbujas, que lamentablemente en 1991, justo en el inicio de la década, explotó, llevando a toda la sociedad al demonio. A este periodo lo llamaron la década perdida. Así de fuerte estuvo para que mandaran al caño 10 años en el nombre. Después de algo de tiempo, la economía se estancó. En medio de la crisis, Gainax, viéndolas de perder,
le da total control creativo y luz verde para que un joven, pero no tanto, y deprimido Hideaki Anno, junto a su equipo, creen una serie de lo que quisieran. Ya aquí todos conocemos la historia: un niño, un robot gigante, monstruos aliens, peleas geniales, ya se la saben. Lo que muchos no saben es lo que pasaba cuando Evangelion ya estaba generando mucho dinero al estudio. Aparte de que fue una total sorpresa porque para ese entonces el estudio estaba tirando patadas de ahogado. Las malas lenguas dicen que el estudio solo estaba esperando que la serie fracasara y hacer fraude fiscal, con la excusa de que la serie no funcionó. Hagamos un saltito al 2019. Ocurrió algo demasiado terrible. El ahora expresidente de Gainax fue arrestado por cargos de acoso sexual con una aspirante actriz de voz. Todo esto hizo que el propio Hideaki Anno empezara a deslingar su serie de la compañía de animación, de una vez por todas. Algo difícil sabiendo que cuando pensamos en Gainax, pensamos en Evangelion, y por esta razón el propio Hideaki salió públicamente a declarar el maltrato que el estudio tenía cuando él hizo Evangelion. Al inicio de la producción, Hideaki se encargó del apartado creativo, mientras dejaba el apartado administrativo en otras manos, algo sensato sabiendo el estado mental de Hideaki en ese momento. Además mencionó que en inicios de la preproducción estaba pensando en hacer la serie en otro estudio con el apoyo de King's Records, porque Gainax no tenía la capacidad de lograr un proyecto de esa magnitud. Y al final se la jugaron y tuvieron ayuda del estudio Tatsunoko Productions, el estudio de la serie de Meteoro. Ya en el momento cuando Evangelion estalló en un éxito, obviamente les cayó demasiado dinero. Y para Hideaki, ese fue en el momento que el estudio se corrompió, ya que hasta la directiva no estaba preparada para ver tanto dinero. Obvio, esto a Hideaki no le importó. Él estaba tranquilo porque todos los involucrados andaban ganando lo que merecían, gracias a King's Records. Pero a los directivos, después de probar el sabor del dinero, decidieron crear proyectos en masa, con solo la intención de generar ingresos. Pero los proyectos siguientes a Evangelion no tendrían la misma estima, además de que no cumplían con las expectativas de los directivos. Pero no importaba, porque ya habían tomado lo que querían de la serie. Estos años fueron terribles para los trabajadores porque solo estaban trabajando por una remuneración terrible. En 1999, por un error grave, un caso de evasión de impuestos, el CEO de ese momento y el contador de ese momento del estudio son metidos a la cárcel, y en ese momento Hiroyuki Yamaga sube como CEO, y ya en el lapso de 2004 a 2005 contactan a Hideaki Anno para lograr sacar otro proyecto, posiblemente otro sobre Evangelion, porque cuando Hideaki Anno sale de Gainax, se va con los derechos de la franquicia, pero por el mal manejo del dinero no se pudo concretar algún acuerdo. Esto también hizo que Hideaki desconfiara del estudio y no volviera a trabajar con ellos. A partir de este punto podemos ver qué tan bajo ha caído Gainax, pero como dicen por ahí, si tocó fondo, lo tocó bien. Ya a partir de hace unos años, cuando el estudio Kara estaba presentando la saga de películas de Evangelion, Gainax tenía su nuevo gran éxito, Tengen Toppa Gurren Lagann. Pero como dijo una vez el escritor Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. Y el creador de Gurren Lagann se fue y fundó Trigger, otro estudio de animación como Kara, posiblemente porque les pasó lo mismo que a Hideaki. Pero aparte, en 2012, Gainax estaba en tratos con Kara por los derechos de comercialización y distribución de mercancía, hasta el 2014, donde empezaron a sufrir las repercusiones económicas fuertes y necesitaban 100 millones de yenes para seguir funcionando. Aquí Hideaki Anno cambió algo del trato a cambio de darles el dinero, lo cual fue tener los derechos de comercialización de la marca
y obtener él las ganancias netas. Gainax, como algunos sabrán, aparte de Evangelion, este estudio también produjo Fooly Cooly, Gunbuster y Diebuster. Estos animes los quiso comprar Anno hasta que recibió una puñalada de su antiguo amigo Yamaga, cuando él le mencionó que las series valían 6 veces su valor ya acordado. Al final se vendieron a otros estudios que pagaron más por ellas, y eso sirvió para que Gainax se dividiera en diferentes entidades, surgiendo Fukushima Gainax, no Gainax 2, para que sea más fácil decirlo. Él se reconoció como independiente tiempo después. En Gainax normal dejaron de comunicarse con Kara y se retrasaron con su pago hasta el 2016. El CEO desapareció y Hideaki no vio otra vía que demandar en el año 2017. El pleito legal se mantuvo por un tiempo en privado, pero si se hubieran mantenido totalmente en privado, nunca nos hubiéramos enterado de esto. Y es gracias a que Gainax hizo una contrademanda, además de hacerlo público. Pero aún así perdieron, aunque no sé si llamar esto como una dulce derrota para Gainax o una amarga victoria para el estudio Kara, porque los derechos de Nadie y de Gunbuster ya no los tenía Gainax, ahora los tenía Gainax Fukushima. Gainax lo hizo de nuevo, otro truco sucio para lavar dinero y llenarse los bolsillos. Y este es el final de esta escalofriante historia. Esto demuestra que ninguna serie que no sea Evangelion no podrá sobrevivir a los tratos esclavizantes de Gainax. También explica los motivos de la existencia del estudio Kara y del estudio Trigger, y lo terrible y tiránico que fue Gainax durante años con sus trabajadores y sus productos. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. También agradecer de todo corazón a las mecenas Patreon que apoyan el contenido del podcast. Por lo mientras apenas solo tenemos uno, pero se agradece su confianza en este proyecto, que es Depresión con Cafecito. Si quieren apoyar al podcast, pueden ir al link de la descripción en YouTube, donde estén escuchándolo, o también buscarlo como patreon.com/Evangelion o barrita diagonal, algo así, Evangelion. A partir del nivel 2 al 4 obtendrán una tasa de miembro exclusivo que será de edición limitada. Si no pueden o si no quieren unirse como mecena de Patreon, otra forma de apoyar el podcast es recomendando como con toda su familia, sus amigos, a quien tengan más cerca, al vagabundo de la esquina, a doña Chule, a don Juanito de la tienda. Apoyen, es bueno, se acepta todo aquí. También no se olviden de suscribirse en el canal de YouTube, youtube.com/Evangelion. También apoyarnos con un like, comentar en el video de YouTube donde lo estén escuchando también. Si lo están escuchando en Spotify, descárguense este episodio, escúchenlo cuantas veces ustedes quieran. También califiquen el podcast 5 estrellas o lo que ustedes consideren. También en Apple Podcast 5 estrellas o lo que ustedes consideren. También estamos en Google Podcast, Deezer, Amazon Podcast, Audible, o Audible, no sé muy bien si se pronuncia así. En muchos más lugares, aunque estos son más usados por anglosajones que hispanos. Pero bueno, espero que les haya gustado. Yo soy Shinji y seguiré aquí viendo Evangelion.